En repetidas ocasiones, Jesucristo dijo unas frases misteriosas que la mayoría de la gente desconoce, aunque quizás tengan en su casa una Sagrada Escritura, una Biblia, o vayan frecuentemente a una iglesia. Incluso clérigos no conocen o no han oído nunca estas frases de Jesucristo. Y que conste que estas frases que digo ahora, proféticas, las repite continuamente Jesucristo. O sea, en casi los mayores discursos que dio ante un público, mucha gente, cuando hacía milagros y curaba a la gente y resucitaba a sus muertos, las decía como una profecía que tendría que cumplirse. Él dijo: porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, porque no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lo vuelvo a repetir cuando leen el Evangelio mismo de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Lo repite otro escritor en otro discurso de Dios Jesucristo, las mismas palabras, Marcos capítulo 4, versículo 22. Otro escritor lo repite en otros discursos que dio en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 26. O sea, era una constante repetición en la mayoría de los discursos que daba Jesucristo de que todo enigma, todo misterio, por muy oculto y escondido que esté, se revelará, se sabrá. Claro, esto es increíble, ¿no? Porque hay misterios a miles. ¿Cómo se van a saber? ¿Cómo se va a descubrir cosas que han sucedido hace años, cientos, miles de años? Eso aparentemente es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Recuerdo que en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 6, que Dios mismo dice esta frase. Pero esto hablo miles de años antes de Jesucristo, muchos miles, cuando la construcción de Babel, la torre de Babel. Dice la Sagrada Escritura en ese capítulo, en ese texto, Génesis 11, versículo 6, mira, no hay nada que se proponga al ser humano de realizar que le sea imposible. O sea, cualquier cosa, por fantasiosa que sea, se realiza. Hace muchísimos años, incluso si en la Edad Media alguien le hubiera dicho que con un teléfono móvil usted habla con Australia o con la Luna o con Norteamérica, le hubieran quemado. Le he dicho que es un brujo, que está loco. O lo que hoy hasta los niños pequeños lo utilizan y ven a sus padres, a sus amigos con un teléfono móvil, ven reportajes. Normalísimo. Cualquier idea, cualquier proyecto se realiza. Y voy a decir una cosa que he dicho muchas veces. Hay un instrumento esperando, muy peligroso para muchas sociedades. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, o el espejo de Salomón mágico. Como decían los árabes, que se podía ver escenas del pasado y del futuro. Y el robot que la protege. Es muy típico en Toledo. Es casi, yo he dado mucha publicidad a esto durante muchos años. La cueva de Hércules y la mesa de Salomón. O sea, la cueva de Hércules estaba realizada por Salomón con una de las naves voladoras que venía a España frecuentemente, sobre todo a Toledo. Y la mesa de Salomón es el centro de la cueva de Hércules. Y el robot que está dentro de la cueva para proteger la mesa de Salomón. O sea, que todo tiene una constancia, una relación directa. Claro, la gente, pues en general le han engañado siempre. Bueno, voy a relatar algo que me han pedido unos desconocidos, no sé quién serán, pero me han pedido que hable un poco más sobre un tema que yo ya he hablado mucho. El niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, que el 6 de abril, me parece, de 1987, se esfumó, desapareció. Iba a una exposición de pintura, era un niño genial, pintaba muy bien, y había en una exposición que presentaba un cuadro suyo en la Semana Santa, en Málaga, y desaparece, ya no volvió a aparecer más. Bueno, pues
es un caso insólito que no se ha olvidado. Y lo ilógico es que todos los años en la Tierra desaparecen millones. Niños, niñas, mujeres, millones. Pero ¿por qué el niño pintor de Málaga no se olvida? Si todos los años en España desaparecen montones de niños, niñas, montones. Pero el niño pintor de Málaga sigue saliendo como el aceite. Es como el Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra, también desaparecido. En una furgoneta de ácido sulfúrico que iba con sus padres a Madrid, hay una avería, le pierde aceite a los frenos, en los Altos Somosierra se estrella contra otro camión y estaban los padres con el niño de Somosierra. Y entonces alguien que quedó herido por el choque de los camiones, el padre del niño pintor, niño de Somosierra, quería frenar y entonces la única era chocar contra otro camión y frenar el coche, el camión. Pero el aceite se volcó encima y aplastó a los padres y perdiendo ácido sulfúrico. Y el niño desaparece de la cabina que estaba con sus padres y aparece solo una zapatilla, que no le pasó nada, aunque vertió cientos de ácido sulfúrico. Claro, la policía, el guardia civil llega allí, empiezan a investigar, empiezan a preguntar y falta el niño. Y algunos de los que estaban allí heridos por el choque de los camiones, el conductor de otro camión dice que sí, que había venido una furgoneta Nissan, había abierto la cabina, se cogió al niño y se lo llevó. Una furgoneta que seguía al camión que llevaban los niños, el niño de Somosierra. Luego vaciaron el ácido sulfúrico de la cisterna y aparecen bolsas de cocaína, de droga, que transportaba el padre en paquetes hacia Madrid. Y de ahí en adelante, carpetazo. Ya no se habló más de eso, pero sigue saliendo el niño de Somosierra. Voy a contar otro caso que no se olvida y vuelve a salir y vuelve a salir. Pero señores, si hay millones de personas, niños y niñas que cada año desaparecen en el planeta Tierra, ¿por qué estos casos que comento salen y vuelven a salir? ¿Por qué no salen los demás? Saldrán todos. Otro caso es la niña Madeleine McCann. Se la llevan sus padres de vacaciones a Portugal y desaparece. Pero llega la Interpol, que conocía a los padres de Madeleine McCann, que sabían perfectamente que eran miembros de sectas satánicas del Consejo Político de Inglaterra. Eran políticos del Senado inglés, ¿no? Y eran miembros de sectas ocultistas satanistas. Los abuelos también. Lo sabía la Interpol. Enseguida, cuando oyeron que había desaparecido la niña, sabían cosas, tenían escuchas, fueron a Portugal, hicieron una breve investigación. La Interpol es muy inteligente, son policías no vulgares, sino policías expertos, todos especialistas en diferentes facetas de policiales, y corriendo hablan con el padre, empieza a decir mentiras, no concuerda lo que dice con lo que sucedió. Dice, no, que en ese momento había salido allí a un bar y por la noche y tal, iba a dejar a la niña sola y tal, que la ventana está... Bueno, empieza la policía muy inteligente, empieza a escudriñar a la madre, al padre, y ven, y sabían lo que había detrás, quiénes eran, por lo siguiente, porque sabían que los padres habían comprado una mansión de lujo en Inglaterra, pero no tenían dinero, y empiezan a preguntar de dónde salió el dinero. Y corriendo hacen investigación en la habitación donde la niña dormía, aparece sangre. No que el padre sabrá, la nariz la habrá perdido. Miran al coche alquilado de la niña Madeleine McCann, de los padres, y aparece en el portamaletas pelos de la niña y sangre. Y por fin los hacen cantar. Y cantan, no tiene más remedio, porque vuelve a salir y el dinero de dónde salió para comprar una mansión de lujo. Pero corriendo vienen del Senado inglés gente de la reina Isabel II, y viene incluso el FBI a Portugal, del caso Madeleine, y viene mucha gente a dar carpetazo del asunto. Y ya le dice sí, dónde se la llevaron, cuánto le dieron, y le dicen a la Interpol, carpetazo, esto no se puede, es alto secreto.
y no tienen que investigar nada más. Y los padres de Madeleine McCann dicen, hacen una serie de misiones, televisión, mi niña desaparecido, si nos pueden ayudar con algo de dinero para buscar detectives privados, y la gente ignorantemente, en su inocencia, dan entre todos 1 millón de euros, y 1 millón de euros de donaciones va íntegro a pagar la hipoteca de la mansión de lujo de Madeleine McCann. Y no se buscó ni un solo detective privado. Pasan los años, después de muchísimos años, ahora empieza a decir que quiere más dinero, que necesitan buscar detectives privados, a ver si aparece su niña. Bueno, pues hay muchos casos de niños desaparecidos que aparecen luego, como estos van a aparecer también. El caso de Emanuela Orlandi. En Emanuela Orlandi, una niña que desaparece en Roma, hay un clérigo de estos exorcistas del Vaticano que lo denuncia. Dice, no, si esta la trajeron aquí de la Guardia Suiza y todo, de la mafia del Vaticano, la traen aquí y la sacrificaron ahí, delante de mucha gente, en sacrificios a Lucifer, a orgías satánicas, y la liquidaron y la enterraron, dijo dónde, con algunos mafiosos, o sea, varios niños incluso. Los parientes de Emanuela Orlandi empiezan a insistir y el Vaticano a dar evasivas, años, hasta que por fin la ayuda de muchos periodistas y políticos y tal, hacen que se abra el Vaticano, la tumba donde decía el clérigo, y aparece uno de los mafiosos raptores de niños y varias niñas, y la niña Emanuela Orlandi también. Carpetazo. Lo único que le dicen a Benedicto, arresto domiciliario de por vida en el Vaticano. Y punto, carpetazo. Bueno, las niñas de Alcácer también habrían desaparecido, pero aparece en la Romana 3 cadáveres envueltos en un tapiz nuevo, y claro, aparece un trozo de la cartilla de Seguridad Social de Ricard. Empiezan a dar la policía, la Guardia Civil, a hacer investigaciones, desaparece, entre comillas, le hacen desaparecer a Anglés, que era uno de los raptores de niños, cuando en el Levante, en 1992, antes, habían desaparecido muchos niños, desaparecidos, nunca volvieron a aparecer, y después también. Y claro, pues le hacen cabeza de turco a Ricard, y dicen, tú cállate, porque si hablas, tienes que decir las niñas que has raptado y has torturado con los demás, antes de Alcácer y después otros. Y Anglés desaparecido. Bueno, y vuelve a aparecer la niña Alcácer. Y vuelve a aparecer. Y cuando yo dije, hace ya 1 año o 2, está en mis vídeos colgado, le dije a Ricard un mensaje. Si tú cantas, aunque te asusten, aunque te digan que no cantes porque te vas a jugar a la cárcel, canta, y si yo estoy contigo no te van a hacer nada. Aunque te han dicho que te pueden asesinar, torturar como las niñas de Alcácer, te van a hacer lo mismo contigo, con tu familia, con todo el mundo, si cantas. Y te van a dar dinero si callas. No aceptes, sino canta. Te lleva a una prisión de alta seguridad en Norteamérica y yo estoy contigo, no te van a hacer nada. Y en ese momento vienen samaritanos y escriben a Estrasburgo que le suelten a Ricard, que ya lleva 20 años, que bueno, que ya es suficiente. Tal. Gente muy amorosa quiere soltar a Ricard, cuando yo dije que se ponga en contacto conmigo y canta. Y vas a ser muy popular, no te van a hacer nada, y la gente va a sentir admiración por una persona que declara la verdad y cuenta todo lo que sabe de toda la gente incluida en ese asunto. Incluso apareció un vídeo snuff que dieron a Juan Ignacio Blanco, donde se ven los personajes torturando a las niñas, pisoteándolas, matándolas, asesinándolas, 3 niñas en el suelo tiradas. Y enseguida carpetazo. Se persiguió a Juan Ignacio Blanco y se le obligaron a rendirse, decir, no hago más. No, le atemorizaron, le amenazaron. El vídeo snuff de Juan Ignacio Blanco tiene una copia, no salió nunca a los medios, jamás. Y carpetazo. Bueno, empecé con el niño David Guerrero Guevara. En la petición que me hicieron, niño pintor de Málaga, un niño pintor. Pueden apostar una cosa. A que aparece, y pronto. ¿De dónde fue a parar? ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué? Piensen una cosa. Yo muchas veces decía, años, que los monasterios eran lugares de culto para sacrificios de niños. Se abrió, decía yo aquello, poco tiempo después, yo lo que diga siempre sale corriendo. A poco después abre un monasterio para hacer reformas en Irlanda y aparecen
creo que fueron 800 cuerpos de niños enterrados en una fosa común. Y se le ocurre al creo, no, es que esto hacían las madres que venían a enterrar a sus hijos, le llevaban al monasterio y al niño le tiraban una fosa y ya está. Excusa más estúpida no he visto en mi vida. Pero poco después, otro monasterio, no sé dónde, no creo en España, no sé, aparecen 600 niños enterrados en una fosa común. Sería el mismo método. Y cada monasterio que se abra aparecen niños. Antes de eso, incluso los incas, los mayas, muchas culturas, casi todas en Grecia, van apareciendo ahora sacrificios de niños en todas partes del mundo, desde todas las épocas. ¿Quién está gobernando el mundo? Lucifer, Satanás y millones de demonios. ¿A quién se hacen los sacrificios de niños? A Lucifer y a los demonios. Eso han sido todas las culturas, hasta que Lucifer y los demonios se han destruido, ya vienen a ser destruidos. Él hace petición a los que él da poder y autoridad de sacrificio, es el pago, sacrificar niños en su honor, degollarlos en su honor. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8, donde dice literalmente que Lucifer presenta a Jesucristo y le dice, mira, todos los reinos de la tierra, los reyes, el poder, el dinero, la riqueza, los reyes, reinas, todo me pertenece, y a quien yo quiera se lo doy. Pero si tú me rindes culto sagrado como ellos, o sea, me obedeces, todo te lo daré a ti. Y Jesucristo le dijo que no, que es a Dios, al Creador, a quien hay que rendir culto sagrado, no a la creación, y menos a Lucifer y a los demonios. Y entonces lo único que hizo con Jesucristo, asesinarlo. Todos los niños que han ido apareciendo, bueno, son niños de toda la vida, en todas las culturas, sacrificadas a los demonios. Pero la mayoría, el 80-90% de niños desaparecidos, sacrificados a los demonios, desapariciones. Ya digo, cada año desaparecen, pues no sé, que se calcula 7, 8, 10 millones. Mujeres, niños, niñas, muchos son utilizados para sacrificios a los demonios, otros para venderlos en prostíbulos de niños, otros sacar los órganos, otros violarlos, asesinarlos. Bueno, el violar niños en España, en el tiempo del franquismo y antes y después, bueno, ha sido una pandemia y en general ha sido el clero. A los niños se lo obligaba de 5 añitos a ir a colegios de cura a la fuerza. Bueno, todavía se sigue a la fuerza enseñando el catolicismo, con el dinero de todos a la fuerza, y se sigue a la fuerza dándole miles de millones a la Iglesia Católica del dinero de todos en España. La religión del Estado, la dictadura todavía católico-fascista es patente. O sea, todo el español, sea de la religión que sea o ateo, tiene que pagar a la Iglesia Católica miles de millones, toda España. Esto es un cortijo increíble. El clero, como dijo en uno de los que están en la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, el Trump, dice, América no es España, donde España, la religión es la que manda sobre los gobiernos. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. Y claro, tarde o temprano, pues dirá, bueno, pero si han pasado ya montones de años desde que el niño David Come, que a lo mejor pasó como la niña Cáceres, si la han asesinado, la han enterrado, cantará alguien. Con niño de Somosierra, cantará alguien de la policía que sabía cosas y le obligaron a callar a la fuerza. No aparecieron las niñas de Alcácer y aparecieron en la Romana cuando fueron asesinadas y torturadas en otro sitio. Aparecieron. Aparecerá tranquilamente la niña Madeleine McCann. Aparecerá. Piense, yo dije hace años, fui el único que decía, Marilyn Monroe no se suicidó. La suicidaron porque sabía demasiadas cosas de Kennedy. Kennedy le contaba los entresijos de las sectas satánicas, de los ocultistas satanistas, de los Club Bilderberg, de los Illuminati, le contaba cosas. Y que él le dijo, Kennedy decía en la cama, claro, que él iba a acabar con toda esta maraña de criminales, satanistas, asesinos. Y entonces sabía eso Marilyn Monroe, tenía miedo, y la asesinaron. El asesino cantó el año pasado, creo, se estaban muriendo y es cuando cantan. Y cantó que él había asesinado con otras 27 o 30 y tantas personas más, había asesinado de orden del gobierno.
gente que sabía demasiadas cosas. Y a Kennedy lo asesinaron por intentar acabar con los satanistas de la tierra. Le asesinaron. Y a su hermano Robert Kennedy y al hijo de Kennedy, John Kennedy y tal. Todo enigma y todo misterio se tiene que resolver. O sea, Jesucristo no miente. Y cuando él dijo todo el misterio oculto, protegido, olvidado que esté, sale hacia arriba como el aceite. Se revelará todo. Tarde o temprano el niño Pintor de Málaga, alguien que sabía, cantará muriéndose. Y lo dirá a la prensa que sabe, sí, yo le llevaron a tal sitio, le cogieron en un coche que iba a la exposición, le dijeron que le iban a llevar a la exposición en coche, se lo llevaron a otro sitio, tal, le degollaron, le asesinaron en el ritual satánico y le enterraron. Cantará, ya lo veréis muy pronto. No solo él, esos son de los múltiples ejemplos que he dicho muchas veces que han quedado y no se olvidan, para que esos ejemplos se esparzan a los demás ejemplos. Cuando salgan todos los niños desaparecidos, será una hecatombe en la tierra que se desbaratará por completo el sistema satánico, religioso, hermético, ocultista. Se derrumbará por sí solo, por ejemplo, porque son causantes en su mayor parte de la mayoría de niños y niñas desaparecidos a lo largo de la historia. Si de la más remota antigüedad los niños han sido sacrificados a Lucifer, ¿es que Lucifer está muerto? ¿Es que los demonios están muertos? ¿Han desaparecido? ¿No existen? ¿No han existido nunca? ¿O ahora es cuando van a ser destruidos? Y contra más poco tiempo le queda, más exigen a las que ellos, los demonios y Lucifer, dan poder y dinero y riqueza y reinos, que sacrifiquen más niños. Porque es un acto de venganza antes de que él sea eliminado para siempre. El niño Pintor de Málaga aparecerá, claro, muerto, pero aparecerá, se sabrá cuándo, dónde y cómo lo asesinaron y quiénes fueron los que lo asesinaron. Seguro, más seguro que la muerte y el pago de impuestos.